No te preocupes, es una alcancía emocional. Cuanto más rota por dentro, más fácil de abrir. La frase, dicha con una risa baja y cortante por Rebeca, no atravesó la pared, la demolió. El sonido no llegó a mis oídos, sino que explotó directamente en mi alma, y por un instante el mundo que construí con tanto esmero para mi hija, Clara, se derrumbó en un silencio ensordecedor. Estaba parada en las sombras del pasillo. El chal de lana, olvidado sobre la silla, era la única razón de mi regreso a aquel salón de fiestas ahora vacío, pero el destino tenía un propósito más cruel y, quizás, más misericordioso para mí esa noche. Mi cuerpo entero se petrificó. El aire, antes festivo y perfumado con el olor de los lirios caros de la cena de ensayo, se volvió pesado, irrespirable. Me llevé la mano a la boca, no para ahogar un sollozo, sino para impedir que mi propio dolor hiciera ruido, para impedir que supieran que la presa había escuchado el plan de los cazadores. Allí, encogida, sentí el suelo frío bajo mis zapatillas de fiesta y comprendí que los cimientos de la felicidad de mi hija no eran más que una base podrida, a punto de ceder ante el primer temblor. Y el temblor sería mañana, en el altar. Horas antes, en ese mismo salón, yo era la imagen de la suegra feliz. Recuerdo firmar la autorización para el buffet, un menú tan sofisticado que las palabras parecían extrañas en mi boca. Recuerdo mirar los cientos de orquídeas blancas suspendidas del techo, una petición específica de Rebeca, y pensar que el costo astronómico era solo un detalle. Lo mejor para mi niña, me repetía a mí misma, un mantra que justificaba cada centavo de la herencia que mi difunto esposo y yo ahorramos durante toda una vida. Mientras firmaba los cheques, veía de reojo la mirada de Rebeca, una mezcla de desdén y triunfo. En mi ingenuidad lo interpreté como la ansiedad de una cuñada perfeccionista. Hoy entiendo la verdad. Era el desprecio de quien ve un obstáculo siendo fácilmente removido, placer de quien observa al objetivo caminar voluntariamente hacia la trampa. Cada sonrisa mía, cada gesto de generosidad era para ella la confirmación de que su plan era infalible. Y David, David, el hombre que acogí como el hijo que nunca tuve. Un muchacho encantador, de hablar suave y con un abrazo que parecía un puerto seguro. Me fascinó su aparente devoción por Clara, la forma en que sus ojos brillaban al hablar del futuro. Poco sabía yo que aquel brillo no era de amor, sino de la más pura y abyecta codicia. Era un actor talentoso, y su mayor escenario sería el altar, donde representaría el papel de novio apasionado, mientras su familia preparaba el cuchillo para clavarlo en la espalda de mi hija. Al oír su voz vacilante en el balcón, cuestionando la crueldad del plan de su hermana, una gota de esperanza inútil intentó brotar en mi pecho. ¿No es demasiado?, preguntó él, pero la respuesta de Rebeca, la metáfora enfermiza de la alcancía emocional, aniquiló cualquier vestigio de duda. Él no era un rehén del plan, era un cómplice débil, pero un cómplice al fin y al cabo, dispuesto a sacrificar la salud mental de su prometida por la promesa de un rescate financiero. El dolor que me golpeó fue físico, una punzada aguda en el pecho, como si 1000 agujas de hielo perforaran mi corazón. Pero lo que vino después fue diferente. El dolor dio paso a algo nuevo, algo que no sentía desde hacía años, una furia fría, calculadora, que secó mis lágrimas antes de nacer. No iban a romper a mi hija, no iban a usar su amor como una herramienta para saquearnos. En ese instante, la maestra jubilada, la viuda gentil, murió. En su lugar nació una estratega. La batalla por la felicidad de mi hija no se libraría en el altar, como ellos planeaban. Se libraría en las sombras, y yo ya estaba en mi campo de guerra. La primera noche de mi nueva vida fue en vela. El luto por la familia que soñé tener
Duró apenas 1 hora. Después, la maestra que habitaba en mí tomó el control. Pasé la madrugada en mi escritorio no con un diario, sino con un cuaderno, trazando líneas, flechas y estrategias. Cada lágrima de dolor se convertía en una línea de acción. Cada recuerdo de la arrogancia de Rebeca y la debilidad de David se convertía en un punto a explotar. ¿Querían un espectáculo de humillación? Lo tendrían, pero el guión, la dirección y el acto final serían míos. En la mañana de la boda, el telón se abrió para mi gran acto. Vestí mi mejor papel, emocionada La madre, y un poco perdida. Lloré al ayudar a Clara con su vestido, y ella, en su pureza, besó mi frente, atribuyendo mis lágrimas a la emoción del momento. «No llores, mamá, si no, yo también lloro», dijo con una sonrisa. Poco sabía ella que mis lágrimas eran de una guerra silenciosa. Cuando David y Rebeca llegaron a la habitación con sus sonrisas falsas y condescendientes, les di el cebo. Anuncié con la voz entrecortada que había preparado un homenaje especial en video para la ceremonia. Vi el brillo de burla en sus ojos. Imaginaron una presentación amateur de fotos de bebé, el toque sentimental perfecto para preceder a la bomba que ellos mismos lanzarían. Mi plan, sin embargo, tenía un pilar que ellos jamás podrían prever: mi sobrino Pedro, un genio de la tecnología con un corazón tan grande como su cerebro. La primera llamada que hice, aún en la oscura madrugada de mi descubrimiento, fue para él. En un rápido flashback, la escena se dibuja en mi mente. Yo en mi bata, explicando la situación con una calma que me sorprendió a mí misma. Pedro, al otro lado de la pantalla de la computadora, escuchaba en silencio, su joven rostro contrayéndose en una expresión de furia protectora por su tía y prima. No hizo preguntas, solo dijo: «Dame 12 horas, tía Lidia, voy a encontrar todo». Y lo encontró. A la tarde siguiente, en un café discreto, lejos de las miradas curiosas, me mostró el resultado de su trabajo. No era solo una sospecha, era un expediente. Documentos que probaban el castillo de naipes de la familia de David, solicitudes de quiebra, deudas masivas ocultas bajo un barniz de lujo, y lo peor, copias de los correos electrónicos intercambiados entre los hermanos, detallando la conspiración donde la frase horrenda, alcancía emocional, brillaba en la pantalla como un veneno digital. Pero Pedro fue más allá. Localizó la pieza que faltaba en el rompecabezas, la persona central del secreto de Clara que planeaban usar. Una pieza que ellos, en su soberbia, jamás pensaron en investigar a fondo. La ejecución de mi contraataque fue orquestada con la precisión de un reloj suizo. El primer paso fue entregarle al DJ una memoria USB. Una sorpresa para los novios, dije con una sonrisa temblorosa. Fotos de la infancia, ya sabes. Él tomó el pequeño objeto de plástico, sin tener idea de que sostenía una bomba. El segundo paso fue una llamada discreta, hecha desde el baño de damas mientras Rebeca retocaba su labial en el espejo de Al otro lado de la línea, una voz tranquila confirmó: «Ahí estaré, en la fila de atrás, como acordamos». Mi invitado sorpresa estaba en camino. Minutos antes de que las puertas de la iglesia se abrieran, abracé a mi hija con toda la fuerza que tenía. El olor de su perfume, la textura del velo en mis manos, todo parecía sagrado y en peligro. Me aparté, sostuve su rostro y la miré a sus ojos llenos de sueños. Susurré, con la urgencia y la claridad de un juramento: «Pase lo que pase allá, adentro. Quiero que sepas que lo sé todo. Te amo más que a nada y ya lo resolví. Solo confía en tu madre». Vi la confusión en su mirada, pero asintió, sintiendo el peso de mi promesa. Al darme la vuelta, me topé con Rebeca. Sus ojos eran rendijas de sospecha. «¿Qué secretitos son esos en la puerta de la iglesia, Lidia?», preguntó, su voz goteando un dulce veneno. Por un segundo, mi corazón se heló.
Mi plan era frágil, un soplo podría derribarlo. Pero la máscara de la madre emotiva volvió al instante. Forcé una risa llorosa, solo diciéndole a mi niña que no se tropiece con su propio vestido. Son las emociones, querida. Algún día lo entenderás. Ella rodó los ojos, satisfecha con mi aparente fragilidad. Su arrogancia era, de hecho, mi mejor camuflaje. La música de la marcha nupcial comenzó a sonar, una melodía que debía simbolizar esperanza, pero que para mí sonaba como la banda sonora de una ejecución. Me senté en la primera fila, las manos puestas sobre el regazo, una estatua de serenidad por fuera, un torbellino de acero y hielo por dentro. Cada paso que Clara daba hacia el altar era un paso hacia el borde del precipicio que David y su familia habían cavado para ella. Pero yo estaba allí. Yo sería su red de seguridad, tejida con los hilos de la verdad y la venganza. Observé a David tomar su mano. Su sonrisa era una obra maestra de falsedad. Vi a Rebeca, en su lugar de honor, arreglarse el vestido con una presunción insoportable. El escenario estaba listo. Ceremonia transcurrió como un sueño febril. Las palabras del padre sobre amor, honor y confianza sonaban como una broma de mal gusto. Mi atención estaba clavada en Rebeca. Podía sentir su impaciencia, su ansia por el momento de gloria. Y llegó. El padre hizo la pregunta fatídica, la pausa dramática que lo cambiaría todo. Si alguien aquí presente tiene algo que decir que impida esta unión, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue pesado, denso. Y entonces, como sabía que Rebeca se levantó, una sonrisa triunfante y venenosa en sus labios. «Oponerme, no, padre», comenzó, su voz proyectada para que todos en la iglesia pudieran escuchar. «Pero creo que la unión debe construirse sobre la verdad absoluta. Y hay una verdad sobre el pasado de Clara que todos aquí merecen saber, especialmente nuestra familia». Hizo una pausa para crear efecto, saboreando el poder, preparándose para asestar el golpe. Pero ese escenario ya no era suyo. Me levanté con calma y mi voz sonando clara y firme, cortando la tensión. «Agradezco tu preocupación por la verdad, Rebeca. Es muy noble de tu parte, pero antes de eso, si me permites, me gustaría mostrar mi homenaje, el que preparé con tanto cariño». Le hice una señal al joven DJ en el fondo, quien, pálido y confundido, solo obedeció la instrucción que le había dado. «Cuando la muchacha del vestido lila se levante, dale play». La sonrisa de Rebeca vaciló, transformándose en irritación por haberle robado. Se sentó, claramente pensando que tendría que soportar unos minutos de fotos cursis antes de su gran acto. Las luces de la iglesia disminuyeron un poco y las grandes pantallas, que debían mostrar la letra de una canción o una imagen de los novios, parpadearon y cobraron vida. La primera imagen no fue la de Clara de bebé, sino la fachada de un tribunal. Luego, documentos, fríos, oficiales, sellados, procesos de ejecución de deudas, notificaciones de desalojo, solicitudes de quiebra de la empresa de la familia de David. Un murmullo de asombro comenzó a extenderse por la congregación. Los rostros de los invitados, antes sonrientes, ahora se contraían en confusión y espanto, volviéndose hacia los padres de David, que parecían haberse encogido en sus asientos. Su fachada de riqueza y estatus estaba siendo demolida públicamente, documento por documento. Entonces, la imagen cambió a las copias de los correos electrónicos, la conversación entre sus palabras, David conspirando, y Rebeca, planeando, y, finalmente, la frase que me dio fuerzas para todo aquello. En letras mayúsculas, llenando toda la pantalla, la cita de Rebeca apareció sobre una foto sonriente de Clara. «Es una alcancía emocional. Cuanto más rota por dentro, más fácil de abrir».
El sonido en la iglesia fue el de cientos de personas conteniendo la respiración al mismo tiempo. Fue un silencio violento, acusador. David estaba blanco como el papel y Rebeca miraba la pantalla como si viera un fantasma. Estaban desnudos, expuestos frente a todos los que alguna vez intentaron impresionar. El video terminó. En el silencio sepulcral, caminé hacia el altar y tomé el micrófono de la mano de un padre atónito. Mi voz no tembló. Rebeca quería revelar un secreto, dije, mirándola directamente a ella que ahora me fulminaba con puro odio. Y tiene razón, Clara tiene un secreto de una valentía que personas como ustedes jamás podrían comprender. Hice una pausa, dejando que palabras resonaran. Hace años, mi hija, siendo aún muy joven, fue testigo de un crimen terrible, un crimen de coacción y extorsión cometido por el patriarca de esta familia, el padre de Rebeca y David. Señalé a mi invitado sorpresa, un hombre de mediana edad ahora de pie en el fondo de la iglesia. Su testimonio, rendido bajo secreto de sumario para proteger su identidad, llevó a su justa condena. El expediente que Rebeca tiene en sus manos no es sobre una debilidad de Clara, valentía que desmanteló a un criminal. El secreto que ustedes pensaban que era el arma para destruir a mi hija era, en realidad, el acta de defunción moral de su propia familia. Lo que siguió no fue un escándalo ruidoso, sino la implosión silenciosa de una farsa. Vi a Clara volverse lentamente hacia David. En su rostro no había lágrimas, solo una claridad terrible y cortante, la mirada de quien finalmente ve la verdadera naturaleza de un monstruo que amaba. David no pudo sostener su rostro, antes el de un príncipe encantado, era ahora la máscara pálida y sudorosa de un ladrón atrapado en el acto. Rebeca temblaba. El odio en sus ojos era tan palpable que parecía una fuerza física. Su familia, que entró a esa iglesia con la cabeza en alto, ahora se hundía en los bancos, deseando que el suelo se abriera y se los tragara. No dije nada más. La verdad ya había hecho su trabajo. Me acerqué a Clara, tomé su mano, que estaba fría como el hielo, y la apreté con firmeza. «Vamos a casa», le dije suavemente, y nos fuimos. Le dimos la espalda al altar de la mentira, al novio destruido y a la familia deshecha. Caminamos por el pasillo central, pasando junto a los invitados atónitos. No corrimos, no nos escondimos. Salimos de esa iglesia con la cabeza en alto, dejando atrás las ruinas de una vida que, gracias a Dios, nunca llegó a comenzar. Nuestro silencio era más poderoso que cualquier acusación. No hubo fiesta de bodas, no hubo una luna de miel en un paraíso exótico, algo infinitamente mejor. La escena corta a 6 meses después. El sol de la tarde entra por las amplias ventanas de un edificio de oficinas modesto, pero lleno de vida. El olor no es de lirios y comida gourmet, sino de pintura fresca, café recién hecho y esperanza. No estamos celebrando una unión basada en mentiras, sino la inauguración de un comienzo basado en la verdad. Usamos cada centavo que se habría gastado en esa fiesta suntuosa para abrir la Fundación Amatista, un lugar seguro, centro de apoyo legal y psicológico para mujeres que, como Clara, vieron sus voces silenciadas o fueron víctimas de coacción y violencia emocional. Ya no soy la financiadora de los sueños de un yerno codicioso, soy cofundadora de un proyecto que rescata sueños reales. Mi hija y yo ya no estamos defendiéndonos de una amenaza, estamos en la primera línea, empoderando a otras para que se defiendan. Y es aquí donde veo la verdadera victoria. Clara está en el pequeño escenario, hablando ante una audiencia de mujeres, abogados voluntarios y trabajadoras sociales. Su voz no vacila, no es la novia ingenua que casi fue llevada al matadero emocional. Es una líder, una mujer cuyo dolor se ha transmutado en propósito.
habla de su experiencia no con vergüenza, sino como un testimonio de resiliencia. Y al verla allí, radiante en su fuerza recién descubierta, entiendo que la mayor venganza contra aquellos que intentaron disminuirla fue que ella se volviera más grande de lo que ellos jamás podrían haber imaginado. Mientras la observo, mi voz narra el pensamiento final, la lección aprendida en el fuego. El dinero que tanto codiciaban, el veneno que usaron para dividirnos, se convirtió en nuestro antídoto. Se transformó en salarios para psicólogas, en honorarios para procesos legales, en un techo seguro para quien necesita empezar de nuevo. Intentaron quebrarnos para robarnos, pero terminaron dándonos lo único que su dinero jamás podría comprar: un propósito inquebrantable. Intentaron definir a mi hija por su pasado, por un secreto que ni siquiera entendían, pero lo que no sabían es que su secreto no era una vergüenza, era su mayor fortaleza. Una fortaleza que, una vez revelada, no solo la liberó, sino que expuso la podredumbre de ellos para que el mundo la viera. Querían romper a una mujer para comenzar una familia. Al final, la fuerza de ella deshizo la farsa de ellos antes de que siquiera comenzara.